Buenos días. Ah, en esta mañana, su servidor, el hermano Jorge Enciso, viene ante ustedes para compartir la palabra de Dios. Comenzaremos leyendo la Escritura y invocaremos el nombre del Señor. En el Salmo 100 dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti esta mañana. Por tu misericordia estamos acá y por tu gracia, para adorarte en nuestros corazones, para cantarte y bendecir tu santo nombre, por tu fidelidad con nosotros, por ser nuestro Dios. Ayúdanos, Santo Espíritu, a aprender de ti. Habla en nuestros corazones a través de tu bendita palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana, ante todo, quería compartir una frase que mi querido hermano, el doctor Madrigal, decía, y la cual siempre me impresionó. Él decía: pensándolo bien. Siempre me puse a preguntar, tratando de querer ver qué es lo que decía. Pero toda su vida fue dedicada para escudriñar las Escrituras. Y hoy día comenzaremos a compartir la palabra. Y quiero llevarlos al libro de Romanos en el capítulo 12. Y hablaremos y después explicaremos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 2, nos dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En los tiempos pasados, cuando estaba de apogeo el Imperio Romano y había llegado a lo máximo de su gloria y de su poder, apareció una secta que estuvo perturbando. Esta secta era una secta de los cristianos. Eran creyentes en los cuales ardía en su corazón algo muy profundo de querer llegar a ser diferentes y no conformarse. Esa época era una época de gran inmoralidad, una época donde había un derroche de las riquezas, de los lujos y los estilos de vida. Sin embargo, los cristianos rehusaron ser engañados por estas prácticas sexuales y la civilización estaba pronto a desintegrarse. Fue un periodo donde la vida del ser humano tenía poca valía y estos cristianos le dieron al ser humano valor
reconocieron la importancia de la vida y también el destino de cada persona y del alma. Ellos rechazaron y rehusaron ser absorbidos y hechizados por esa sociedad impía que existía en aquellos días. Todos hemos conocido una frase que dice: cuando estés en Roma, haz las cosas como hacen los romanos. Ellos no conocían esta frase. En aquellos días, los altos funcionarios y tribunales iniciaban campañas con el propósito de destruir al cristianismo, porque los consideraban que perturbaban la unidad pagana. Los romanos tenían la idea falsa que la conciencia puede ser controlada por la ley, así que los consideraban a los cristianos, por ser diferentes, como ilegales. Porque en aquellos días todos debían de doblegarse ante el César. Todos debían de conformarse a aquella cultura pagana. El rechazo acerca de los valores morales de aquellos días era manifestado por los cristianos, porque habían torcido todo el mundo de aquel entonces, como nos dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 5. Parecido a los días de hoy, vemos también en aquellos días, capítulo 5, del versículo 20 al 23, que nos dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes entre sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Pareciera que estuviéramos hablando de hoy día, pero esto fue muchos años antes que nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido. Para Cristo Jesús es el deseo que todos puedan llegar a conocer a Él, y Pablo les hace ver que quería que todos supieran acerca de Jesucristo, y porque la iglesia ha de llegar a influir hoy en día. Sin embargo, el intento de llegar a convencer al mundo, llegando a ellos, buscando ser populares en el mundo, la iglesia cristiana ha llegado a equivocarse. El mundo en que vivimos es un mundo incrédulo, que no cree en Dios. Y es un grave error de los creyentes y de la iglesia, porque Jesucristo fue crucificado, y cuando fue crucificado y murió, es ahí donde fue condenado Satanás. Satanás ahí fue derrotado. Finalmente podemos ver que el Señor Jesús pagó por nosotros, y el mensaje del Evangelio se dejó escuchar y hasta este día, y ha sido el mensaje de la cruz
ha sido un tropiezo para el mundo, y el mundo considera la cruz como si fuera una necedad. En el libro de los Corintios, en el libro primero de los Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Así es que podemos ver en la Escritura que en verdad el mundo lo ve como algo necio hablar de las cosas de Cristo y de la crucifixión. El Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos, a los creyentes, les advirtió, le dijo: si el mundo os odia a vosotros, primero me ha odiado a mí. Como vemos en la Escritura, en el libro de San Juan 15, 18, y vemos en otros pasajes, donde en primera de Juan 3:13, que dice: no os maravilléis si el mundo os odia. En otras palabras, cristiano, creyente en Cristo, no se admiren si el mundo os odia. Satanás ha usado una arma muy filuda y ha hecho que los cristianos y la iglesia lleguen a sentirse comprometidos, porque han visto que este mundo incrédulo los vaya empujando y los vaya oponiéndose. Este mundo del mal poco a poco ha ido haciendo que lo que es de Cristo se vaya perdiendo. Nosotros fuimos llamados para ir contra el mal y contra el maligno. A veces no nos gusta o nos sentimos un poco incómodos cuando escuchamos estas palabras, o no hay mucho entusiasmo, pero la realidad es esta, que si somos fieles al Señor Jesús, con toda seguridad vamos a sufrir la ira del mundo. En 2 Timoteo, capítulo 3, 12, nos dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así es que la característica de los cristianos, lo que cristiano puede darse cuenta y no maravillarse o sorprenderse, es que va a ser perseguido. Así es que tomemos en cuenta eso. Si queremos nosotros hacernos amigos del mundo, populares en el mundo, hemos muerto, estamos condenados. Así es que la herramienta del enemigo es que nos conformemos al mundo y que nos comprometamos con el mundo. Pero él sabe que si un solo hombre con un firme propósito en medio de un pueblo pagano estuviera hablando estas palabras, sabe que va a sacudir a muchos, el corazón de muchos. Hay un pasaje que desde muchos años, cuando estaba aquí en Seattle, Washington, los tenía como un lema. Era la palabra de Dios, y lo puse en camisetas, y el pasaje era en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Estas palabras son tan poderosas
Y cuando se anuncian en medio de un pueblo pagano, aunque fuera solamente un hombre, Pablo estaba declarando con todo poder que él no se avergonzaba. Una persona puede mover a la gente en dirección a Dios. Uno, en vez de miles de insípidos cristianos que tienen solamente religión. Una persona que se levanta y está convencida y no se avergüenza del evangelio puede cambiar la sociedad, los pueblos. Patrick Henry era un gran revolucionario estadounidense, era prominente, una figura prominente, y dio un discurso en aquellos días, muchos años atrás, conocido porque dijo: dadme la libertad o dadme la muerte. Por causa de eso, la libertad se llegó a lograr y luchar por esa libertad, y estas frases hicieron más impacto que los millones que trataban de cubrir su pellejo. Martín Lutero también, cuando estaba presente ante una asamblea, el reformador protestante dijo: aquí estoy, así que ayúdame, Señor, no tengo otro camino. Y más tarde vimos la reforma, la libertad religiosa. Millones de conformistas cristianos conformistas, no hicieron lo que este hombre hizo. A menudo nos preguntamos: ¿cómo fue la iglesia? ¿Cómo fue que en aquellos días pudo tornar el mundo al revés? ¿Y cómo es que hoy día la iglesia no cambia a nadie? Dios nos ha llamado a una lucha. Por eso le dijo Pablo: no se conformen a este mundo, no se adapten a este sistema de vida, a este mundo, no se adapten. Estas palabras es como una espada filuda en medio de nuestra manera de vivir. No son palabras cómodas, un llamado a los creyentes a que tome la responsabilidad como estuviera en una batalla. Las escrituras nos hablan de batallas, de luchas, no luchas entre los hombres y matarse uno al otro, pero hay una batalla que va más allá de lo que los hombres consideran. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las luchas y las batallas. No tenemos luchas contra el ser querido, tenemos luchas contra fuerzas invisibles que entran en la sociedad, entran en el gobierno, entran en la religión, entran en las escuelas, en las universidades, en los colegios y perturban la mente de los hombres, los llevan a vivir en violencia. Estas palabras nos llaman a que no nos conformemos con este mundo, haciendo que nuestras mentes estén siendo alimentadas por promociones, anuncios, conversaciones, filosofías, noticieros con inclinaciones polarizadas, lavando el cerebro a las masas. A veces se dice que una persona distinguida, una persona que tiene un cigarro, una persona que tiene un whisky en la mano, una persona que tiene un reloj, es una persona distinguida y todos les creen.
Y los que están acostados se sienten muchas veces tristes porque no tienen nada de esto y se sienten mal. Pero los que no tienen, a esos son tontos, no son distinguidos. La mente hoy en día, una mente perversa, diabólica, ha hecho que muchos se entretengan inclinados a ver cosas que son como la violencia, el sexo, el desorden. Algo siniestro está sucediendo en medio de esto, porque muchos se preguntan qué es lo que está pasando en los asuntos de la tierra. La meta es lavar el cerebro de los hombres para que se conformen al mundo y no se conformen a Dios. Tratar de buscar de que el hombre el cristiano se adapte al mundo. Pero no es así lo que Dios quiere, que nos contaminemos y que si somos cristianos debemos de continuar leyendo las Escrituras, orando ante Dios. Haya pues entre vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Hay en vosotros, para eso Cristo nos llamó. Así es que no se adapten en esto a las ansiedades de la vida, pensando qué es lo que va a pasar mañana. No se conformen. En el 1 de Juan 2:16 nos dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo viene trayendo todas estas cosas. Sabemos que un día vendrá un juicio, tarde o temprano. Así es que el cristiano fue llamado a vivir en la luz y no en la oscuridad, a brillar, a mostrar la paz de Dios, a tener gozo en medio de las frustraciones, de la desesperación. Dios quiere que no nos conformemos con nada, ya que somos templo del Espíritu de Dios. Dios quiere que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, como dice la Escritura en Romanos 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sean transformados. Dejen de vivir en las conversaciones vacías y necias. Por eso el Señor Jesús en oración decía, orando por los creyentes, le dijo, estos creyentes no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Así es que, creyente, hermano, no te agobies ni te abrumes. Jesús aprovechó todas las circunstancias, todos los momentos de incertidumbre, de batallas espirituales. Pero en todas Él buscó la manera de llevarlos a Cristo. Pablo lo buscó y Cristo Jesús buscó sus almas para sacarlos de la muerte a la vida. Dios nos ha llamado no para vivir religión. El pueblo de Israel era muy conocido porque era religioso, tenía muchos sacrificios, muchas festividades, muchas oraciones, mucha devoción, pero llegó un momento, como dice en el libro de Isaías, que Dios les habló a ellos y les dijo estas palabras. En el verso 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí y estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, y vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Tremendas palabras para aquel pueblo de Dios que se había rebelado contra Dios y era superficial la adoración. Dios busca la intimidad con Él. Dios busca que seamos transformados. Como dice su palabra, nos ha dicho y nos seguirá diciendo que no se adapten a este mundo en que vivimos. Este mundo, este sistema, esta manera de vivir va contra Dios. La palabra del Señor nos ha dicho y siempre nos ha hablado que si el pueblo de Dios, en el cual el nombre del Señor es invocado, se arrepintiera y se volviera a sus caminos, Dios habría de limpiar, habría de contestar la oración y limpiar su tierra. Es un tiempo de volvernos a Dios. Hermano, vuélvete a Dios, acércate al Señor, levántate con poder, espera que el Espíritu de Dios te levante y haz lo que tienes que hacer. No te quedes callado. Dios está buscándote para que tú te levantes. En el nombre de Cristo Jesús te llamo a que te levantes en el nombre de Jesús para la gloria de Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos en este mundo, este sistema de vida que tenemos. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Vuélvenos a dar vida, porque hemos creído en tu Hijo Jesús, en aquella obediencia, en la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Gracias, Señor. Aquí estamos. Creemos en ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.